Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Era una fría noche de invierno, en lo profundo de la campiña rusa. El camino, desierto y tortuoso, serpenteaba entre vastos bosques oscuros, cuyos árboles desnudos parecían extenderse hacia el cielo como brazos de sombra dispuestos a engullir a los transeúntes. La nieve caía suavemente, formando un manto impecable sobre el suelo, roto únicamente por las ruedas de los vehículos o los pasos de los intrusos. El resplandor de las farolas, débil y tímido, proyectaba sombras largas y espectrales, una luz naranja pálida sobre el paisaje helado. Todo parecía suspendido en un silencio absoluto, como si el mundo mismo contuviera la respiración. En el aire flotaba una tensión palpable, densa y pesada. Era el tipo de calma que precede a una tormenta, un presentimiento que se deslizaba por las venas de la tierra, un susurro en la brisa helada. Todo parecía indicar que esta noche no sería como las demás. La naturaleza misma parecía contener la respiración. A lo lejos, una figura apareció en la oscuridad, luego otra. El rugido de los motores finalmente rompió el imponente silencio. Un grupo de motociclistas, los fantasmas del asfalto, se dirigía a toda velocidad hacia la capital. Los motores de sus motocicletas aullaban en la noche, desgarrando el aire con una violencia increíble. El ruido de sus máquinas, pesado y retumbante, parecía engullirlo todo, como si la tierra misma se estremeciera bajo su paso. Estos hombres y mujeres despiadados, vestidos de cuero negro desgastado y con chaquetas adornadas con cadenas y calaveras relucientes, se habían ganado su reputación en las carreteras. Su leyenda estaba tejida de violencia y caos, saqueo y terror. Allá donde iban, el miedo se extendía como un reguero de pólvora. No eran simplemente criminales. Eran símbolos vivientes de la rebelión, anarquistas por naturaleza, que rechazaban a cada paso el orden establecido. El grupo estaba liderado por un hombre imponente, un coloso llamado Igor. Su enorme estatura y su rostro lleno de cicatrices, testimonio de los años que pasó luchando, inspiraban respeto y temor. Su espesa y salvaje barba negra adornaba su duro rostro, y sus gélidos ojos azules brillaban con un brillo desafiante. Él no tenía miedo. Esta noche, tomó una decisión que sacudiría todo el sistema que siempre había odiado. Esta noche atacaría el corazón del Kremlin, de la propia Rusia. Creen que son intocables, gruñó Igor con los dientes apretados. Les demostraremos que no son invencibles. Le demostraremos a Putin que es solo un hombre y que nadie está por encima de la ley. Dejó escapar una sonrisa cruel, una sonrisa que solo se ve en aquellos que han perdido toda ilusión de piedad. Los demás motociclistas asintieron en silencio, sus miradas duras como el acero, sus dedos agarrando los manillares de sus motocicletas. No había vuelta atrás. Lo que habían planeado era arriesgado, pero la recompensa sería grande. Su audacia, alimentada por el odio a la opresión y al poder, los impulsó hacia adelante. A medida que se acercaban a Moscú, redujeron la velocidad. Ahora sus motocicletas gruñían menos fuerte y el camino se hacía más estrecho y sinuoso. A las afueras de la ciudad, se detuvieron frente a una mansión apartada, una finca vasta y remota. La mansión estaba rodeada de altos muros de piedra, y solo una luz tenue y lejana revelaba su imponente silueta, perdida en la oscuridad. Aquí era donde Putin, el presidente de Rusia, pasaba sus momentos de retiro lejos del bullicio político de la capital. Sus informantes les habían dado información detallada. El líder ruso estaba aquí, en esta mansión, lejos de sus guardaespaldas, al abrigo de sus obligaciones políticas. El objetivo era vulnerable. Esta era la oportunidad perfecta para atacar. El plan era simple: entrar en la mansión, capturar a Putin y obligarlo a ceder a sus demandas. Al fin y al cabo, ¿quién se atrevería a resistirse a ellos? Un solo hombre, sin protección, no era nada ante su ira. Se arrastraron en silencio, sus botas crujiendo sobre la nieve fresca y su mirada penetrando la oscuridad. Se deslizaron hacia las sombras, pensando que nadie podía verlos. Pero la atmósfera parecía jugarles en contra. Algo en el frío de la noche, en la forma en que la nieve se asentaba en el suelo, parecía traicionarlos. Tal vez, en el fondo, no eran los únicos conscientes del peligro. Pero lo que no sabían era que esa noche no sería como cualquier otra. Putin, recluido en sus apartamentos,
entrenaba en una habitación secreta de su mansión, un lugar conocido solo por un pequeño círculo de amigos cercanos. La habitación era austera, mínimamente amueblada, pero la atmósfera estaba marcada por una intensa concentración. A ambos lados de la habitación, espejos que llegaban hasta la pared reflejaban su imagen, lo que le permitía perfeccionar sus movimientos con una precisión milimétrica. El piso de madera crujió levemente bajo sus pies, resonando en el aire frío. Él no era solo un político. Como exagente de la KGB, aprendió desde temprana edad la importancia de la disciplina, el control y la fuerza física. Desde sus primeros años en las fuerzas de seguridad, Putin había perfeccionado su cuerpo y su mente en múltiples artes marciales, desarrollando habilidades que iban mucho más allá de las expectativas de un simple líder. Su cinturón negro en karate no era solo un accesorio. Fue un testimonio de su habilidad, su aplomo y su capacidad de defenderse sin perder nunca la compostura. El karate, con sus movimientos fluidos y poderosos, había forjado su reputación como estratega tanto en el ámbito político como en el físico. No era un hombre que pudiera subestimarse. Sabía que en este mundo de intrigas y conspiraciones, la fuerza bruta a veces podía ser la clave para la supervivencia. Mientras ejecutaba una serie de golpes y bloqueos con la velocidad de una serpiente, su concentración era total. Cada gesto era perfecto, cada movimiento una extensión natural de su cuerpo, como si estuviera en total simbiosis con la energía de la habitación. El sudor le perlaba la frente, pero su rostro permanecía implacable, con la mirada fija en su reflejo en el espejo. Entrenar, incluso a su edad, no era una opción para él, era una necesidad. Pero de repente, el rugido de los motores de las motocicletas hizo vibrar el suelo bajo sus pies, rompiendo el silencio. El sonido se hizo cada vez más intenso, un estruendo amenazante que llenó la habitación. Putin se detuvo en seco y su mirada se agudizó al instante, como si cada fibra de su ser estuviera en alerta. El sonido de los motores no era el de un simple paseo nocturno, era un sonido de guerra. Él sabía lo que significaba. Una amenaza clara e inminente. Siempre había estado preparado para cualquier cosa, pero esa noche el complot que se estaba desarrollando parecía más serio de lo habitual. Sintió que esta vez no podía confiar simplemente en la seguridad habitual. Esta vez tendría que defenderse solo, como un hombre que se enfrenta a sus atacantes. Se puso una chaqueta ligera metódicamente, sus movimientos eran precisos, casi mecánicos. Habló a un intercomunicador oculto en la pared, pero no esperó respuesta. Él ya conocía la situación. El pánico solo obstaculizaría sus sentidos. Se dirigió rápidamente a la puerta trasera, un pasaje que había elegido cuidadosamente por su discreción. Silencioso como una sombra, se deslizó en la noche, con pasos ligeros a pesar de su edad. El frío cortante del invierno ruso no parecía afectarle. Fue en momentos como esos que Putin floreció, con una sensación familiar de preparación y calma extrema, como una bestia en plena caza. Afuera, los motociclistas habían tomado posiciones alrededor de la mansión, sus enormes siluetas recortadas contra la nieve. Sabían que él estaba dentro. Lo habían descubierto, pues sus informantes habían cumplido su parte. Pero lo que no anticipaban era que Putin los estaba esperando. Él no era solo un presidente. Él no era un hombre que se dejara vencer sin luchar. Creían que tenían ventaja, creían que sería una presa fácil, pero estaban muy equivocados. Cuando Igor entró en la casa con sus hombres, el interior parecía silencioso, demasiado silencioso. Avanzaron con cautela, sus pasos ruidosos sobre el viejo suelo de parquet. El lugar estaba desierto, salvo una figura parada en la oscuridad, a la sombra de un gran pilar de mármol. Las tenues luces proyectaban sombras danzantes en las paredes, pero todo parecía congelado, irreal. Igor frunció el ceño y dio unos pasos hacia adelante, sus ojos buscando detalles en la penumbra. Entonces, de repente, estalló en una risa despectiva al reconocer la figura. «Vaya, pero si es el propio Putin». Igor se burló, su voz resonó por el gran salón, llena de arrogante confianza. Se acercó con los brazos cruzados y una sonrisa cruel apareció en su rostro marcado por la violencia. Parecía creer que la victoria ya era suya. El grupo de motociclistas lo siguió, sus miradas traicioneras escudriñando cada rincón de la habitación. Pero la mirada de Putin permaneció impasible, fija en Igor, como un depredador que nunca pierde de vista a su presa. Se giró lentamente hacia él,
con expresión gélida. Él no tenía miedo. Él nunca había tenido miedo. Su calma era absoluta. «Cometiste un gran error al venir aquí», respondió con voz tranquila pero segura. Los motociclistas estallaron en risas, pensando que Putin ya estaba asustado, una presa fácil que solo esperaba un golpe decisivo para rendirse a la violencia cruda. Estaban convencidos de que el presidente ruso, aislado en su mansión, había perdido toda posibilidad de defenderse. Sin embargo, en un movimiento de implacable precisión, Putin se lanzó hacia adelante y su cuerpo reaccionó instantáneamente a la amenaza. Ya no era el político que vemos en las conferencias o en las pantallas de televisión. Era la élite de la KGB, el estudiante disciplinado del combate cuerpo a cuerpo. En cuestión de segundos, ejecutó una serie de movimientos fluidos y elegantes, sus brazos y piernas extendiéndose en una secuencia perfecta, cada gesto una combinación de potencia y flexibilidad. Los motociclistas, aturdidos por la velocidad y el control del hombre que creían débil, quedaron inmediatamente desorientados. Dos de los atacantes se encontraron desarmados y sus armas cayeron al suelo con un ruido metálico. Antes de que sus cerebros pudieran reaccionar, Putin arrojó a un tercer motociclista al suelo, haciéndolo volar como un muñeco de trapo. El aire estaba cargado de tensión. Los demás motociclistas se detuvieron por un momento, observando la escena con incredulidad. Pero Igor, el instigador de esta incursión, no se desestabiliza. Su mirada, dura como el acero, se fijó en Putin y con renovada rabia se lanzó a la confrontación, blandiendo una barra de hierro. Golpeó con tanta fuerza que casi se podía oír el aire desgarrarse con cada movimiento. Pero Putin, lejos de intimidarse, esquivó el golpe con una agilidad sorprendente para un hombre de su edad. El movimiento era casi imperceptible, fluido, como una serpiente deslizándose entre obstáculos. Se acercó rápidamente, demasiado rápido para que Igor tuviera tiempo de comprender lo que estaba sucediendo. Con un golpe preciso, golpeó la barra de hierro con su mano, rompiéndola en dos con una astilla de metal que resonó en el aire frío de la noche. La barra, rota en dos, se hizo pedazos, dejando a Igor desarmado y angustiado. Putin, con un movimiento aún más rápido, se encontró frente a él, con la mirada fija en su oponente. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Putin, una sonrisa impregnada de calma y control, como si simplemente estuviera siendo sometido a una prueba de rutina. «No es la primera vez que me enfrento a enemigos más grandes que yo», dijo en voz baja y segura. Sus palabras resonaron en el alma de Igor como una campana de advertencia. No fue una bravuconería vacía. Era una verdad, forjada por años de confrontación, luchas de poder y pruebas de supervivencia. La lucha continuó, pero el resultado ya estaba claro. Igor, a pesar de su imponente tamaño y brutalidad, se encontró atrapado en una danza que no entendía. Había confiado en su fuerza y audacia, creyendo que Putin, como un hombre mayor y alejado del combate físico, sería vulnerable. Pero no entendió que, para Putin, cada batalla era un juego de ingenio, una danza entre velocidad, estrategia y uso del entorno. Los motociclistas, al igual que su líder, de repente se encontraron desorientados, atrapados en las trampas tendidas por el control absoluto de Putin. Cada ataque de Igor, cada intento de golpear o agarrar, era contrarrestado con tal fluidez que ni siquiera tenía tiempo de comprender que lo golpeaba antes de quedar inmovilizado o arrojado hacia atrás. Era un león rugiente, pero frente a una serpiente silenciosa, no pudo reaccionar. Cuando el último motociclista cayó al suelo con un ruido sordo, estrellándose como una roca golpeada por una ola, el espacio alrededor de Putin pareció llenarse de silencio. Igor, furioso, se volvió hacia su oponente, con la respiración agitada y el rostro contorsionado por la rabia. La realidad de la situación se apoderaba de él a cada segundo que pasaba, pero se negaba a admitirlo. «Eres un viejo loco», espetó Igor, con el rostro contorsionado por el odio. «Pero incluso un loco tiene sus límites». Putin no respondió de inmediato. Sus ojos miraban a Igor con una intensidad gélida, como si tratara de leer su alma, de comprender el alcance de su locura. Cada respiración parecía quedar suspendida en el aire frío de la noche. La espera era pesada. Entonces, con un movimiento tan rápido como una flecha, se lanzó hacia adelante, su cuerpo impulsándose con la precisión de un depredador que sabía exactamente dónde atacar. Igor, demasiado lento, demasiado desprevenido, ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Con un golpe brusco y controlado, Putin lo arrojó al suelo,
El impacto del cuerpo de Igor contra la nieve profunda resonó como una advertencia en el aire helado. Siguió un pesado silencio, una especie de calma antes de la tormenta. Tu error no fue solo intentar desafiarme, dijo Putin con voz tranquila, pero cada palabra golpeando el aire con la fuerza de un martillo. Ella creía que se podía ganar solo con la fuerza bruta. Se enderezó lentamente, con la mirada aún fija en Igor y un aura de absoluta calma lo rodeaba. Los puños de Putin estaban apretados, pero no mostraba signos de fatiga. No fue la ira lo que lo guió, sino un dominio total de la situación. El aire a su alrededor parecía vibrar con una energía controlada, una tensión que anunciaba el final inminente de una lucha perdida. Igor, jadeando y levantándose lentamente en la nieve, miró a su oponente. Ya no era el hombre despiadado que había sido cuando llegó, sino un hombre atrapado por su propia arrogancia. En su mirada se veía el miedo mezclado con respeto, como una brecha que se abría en su seguridad original. Fue la constatación de un error irreparable. Por primera vez desde el comienzo del enfrentamiento, Igor se dio cuenta de que había subestimado a Putin, de que había creído que podía vencerlo confiando únicamente en la violencia bruta y la fuerza física. Pero Putin, incluso en su posición de líder político, no era un hombre al que se pudiera subestimar. Sabía que el verdadero poder residía en el autocontrol, en el arte del combate que va mucho más allá del mero músculo y la brutalidad. Era un arte que Igor no entendía, un arte que solo él parecía poseer. Putin miró fijamente a su oponente por un momento más, con una mirada aún penetrante. Luego, en tono firme pero tranquilo, ordenó: «Salgan de aquí antes de que la situación se agrave aún más». Las palabras, gélidas y agudas, fueron una advertencia final. Igor y los demás motociclistas, ahora destrozados y humillados, temblaban bajo la intensidad de esa mirada implacable. No había lugar para la duda, no había lugar para la discusión. Putin no era un hombre que se dejara intimidar. Él era dueño de la situación y su victoria era inevitable. Los motociclistas, conscientes de su derrota, se levantaron lentamente, cada uno tomándose un momento para darse cuenta de la situación en la que se encontraban. El miedo era tangible, anclado en sus cuerpos, en la forma en que miraban a Putin como si se hubieran enfrentado a un fenómeno mucho más grande que ellos mismos. Sin decir otra palabra, subieron a sus motocicletas, con el rostro marcado por la vergüenza y la confusión. Sus motores rugieron mientras huían, desapareciendo en la noche negra, tragados por la oscuridad del bosque circundante. Ni siquiera se dieron la vuelta. Sabían que habían perdido, y que esta derrota no era solo física, sino psicológica. Putin se quedó quieto por un momento, mirando la dirección en la que habían huido los motociclistas. El silencio volvió a caer, tan pesado como la nieve que seguía cayendo, cubriendo la escena con un espeso manto blanco. El viento, ligeramente más frío, soplaba entre los árboles, llevando consigo el eco de los motores desaparecidos. Putin observó su partida con mirada impasible, pero en su mente sabía que su mensaje había sido claro. Esta no era una confrontación que se ganara con violencia bruta, sino con estrategia, autocontrol y disciplina. La fuerza y la disciplina eran aliados poderosos, sin duda, pero la verdadera victoria residía en la capacidad de dominar no solo a los oponentes, sino también a uno mismo. Cada movimiento que hacía, cada gesto, había sido una demostración de control. Para Putin, la verdadera fuerza reside en su capacidad de mantener la calma, incluso en los momentos más extremos. No solo había derrotado a los motociclistas en el plano físico, sino también en el mental y estratégico. Sabía que el miedo podía ser un arma incluso más afilada que la fuerza. Giró sobre sus talones y caminó lentamente hacia la mansión, sus pasos crujiendo la nieve bajo sus botas. El peligro había pasado. Pero en su mente, la noche había confirmado una verdad que solo fortalecería su reputación. El verdadero poder reside en el dominio, y quien posee ese dominio es invencible.